muy bien, listo. Vamos a continuar. Buenos días. Comentábamos hace unos instantes, antes que se vaya la conexión, la importancia de la tributación y, y su vinculación con distintas disciplinas. Entonces comentábamos también que, bueno, otra disciplina que también comentamos que está vinculada con la tributación es aquella que tiene que buscar el sustento de las obligaciones tributarias con los recursos del Estado. Entonces, evidentemente, la autoridad tiene que basarse en un dispositivo que permita exigir el cumplimiento del contenido de las obligaciones tributarias establecidas en las normas legales. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de el derecho, en particular del derecho constitucional, y específicamente en el derecho constitucional tributario. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes recordarán que en la Constitución vigente, el artículo 74 es el sustento constitucional respecto de la posibilidad que el Estado exija el pago de tributos, ¿de acuerdo?, y que el Estado también imponga la obligatoriedad de determinados tributos. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esta norma constitucional es que las autoridades regulan posteriormente, sea el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, etcétera, son las que van a regular todo el escenario tributario nacional. ¿De acuerdo? Entonces estamos ya hablando de dos disciplinas. Una tercera disciplina tiene que ver con la aplicación del tributo a las actividades económicas. Entonces, ustedes conocen que hay, por ejemplo, tributos al consumo. Ello implica que determinados bienes, comercialización de bienes que estén grabados con algún tipo de imposición al consumo, tenga que exigirse en el precio final del producto o del servicio que se está prestando, por ejemplo. Ese precio final que incluye algún tipo de imposición fiscal, evidentemente genera un mayor precio que va a ser asumido por el usuario, el consumidor. ¿Sí? Ese mayor precio puede de alguna manera disuadir el consumo de determinados bienes o la adquisición de determinados servicios. Entonces, hay todo un análisis desde el punto de vista de política fiscal sobre el impacto que tiene la imposición tributaria, puesto que puede disuadir en algún momento, en alguna oportunidad, o puede, el comportamiento del consumidor o simplemente el Estado pretenda, ¿no?, disuadir o incentivar alguna conducta entre los usuarios respecto del reconocimiento o adquisición de determinados bienes o servicios. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos también un impacto en la actividad económica de acuerdo a cómo se regula la oferta y demanda, con tributos de determinados bienes o sin tributos de determinados bienes o servicios. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna manera también la tributación está vinculada con la ciencia económica. Y por último, también podríamos mencionar en este rápido, ¿no?, rápido repaso respecto de la trascendencia de la tributación, los recursos que obtiene en su mayoría los estados es en base a los recursos tributarios. ¿De acuerdo? Y estos recursos tributarios son necesarios periódicamente para el Estado para cumplir de alguna manera, ¿no?, el control de gastos, su presupuesto o proyecciones a mediano y largo plazo. Es evidente que si la mayor parte de ingresos fiscales se obtienen por los tributos, es necesario que todo el panorama
toda la estructura tributaria esté en constante revisión de manera periódica, puesto que el Estado o los Estados tienen que recaudar lo que requieran para su proyección de gastos a corto, mediano y largo plazo. ¿Entiende? Para utilizar los instrumentos necesarios que le otorga la política económica para justamente disponer de qué herramientas económicas y también jurídicas el Estado tiene que aplicar o tiene que proyectar y aplicar posteriormente para mantener, ¿de acuerdo?, un tipo de recaudación o una magnitud de recaudación en determinados contextos. Por ejemplo, en el contexto que estamos viviendo del COVID, desde el año 2020, es razonable que el Estado pueda haber tomado decisiones que impliquen un retardo del cumplimiento de obligaciones tributarias, especialmente pago, en aquellos meses en que hubo inactividad. Eso es totalmente razonable. Es más, ni siquiera la entidad administrativa fiscal debe esperar que el Estado, el gobierno, el Ejecutivo, mejor dicho, disponga de una decisión concreta, sino que ya la entidad fiscal debe ir proyectándose qué propuestas le puede dar al Ejecutivo para disponer de determinadas acciones a corto plazo. ¿Me siguen? Entonces, el tema de la política fiscal está muy evidentemente vinculada a la necesidad de qué instrumentos se utilizan. El Ejecutivo puede utilizar instrumentos de acuerdo a las finanzas públicas, a la política económica, que le permita establecer una política tributaria en un determinado contexto de emergencia, una política tributaria en determinado contexto de incertidumbre internacional, supongamos de los mercados internacionales, ¿de acuerdo?, afectados por alguna coyuntura de alguna potencia económica, ¿de acuerdo? O qué política tributaria también se puede establecer en los próximos 5 o 10 años en un determinado sector de la actividad nacional. Entonces, una cuarta rama de conocimiento muy vinculada a la tributación son las finanzas públicas. ¿Sí? Entonces, miren, estamos hablando de 4 campos de conocimiento trascendentales en la sociedad. Es por ello que para planificar tributariamente algún escenario concreto de alguna unidad empresarial o de algún grupo de unidades empresariales, hay que tener en cuenta todos estos aspectos para tener una mejor visión concreta de qué podemos proyectar ante posibles hechos concretos de actuación del Estado o lo que se viene como actuación del Estado, propiamente de la entidad fiscal, o cómo se puede enfrentar determinadas distorsiones que se pueden dar o prever que se puedan dar en la actividad económica. Por ejemplo, lo que estamos viviendo con el COVID. ¿De acuerdo? Siguiendo esa perspectiva, ustedes van a poder poco a poco determinar distintos aspectos de planificación tributaria, puesto que no se puede hablar de una planificación tributaria única o que se aplique en todos los supuestos, sino que depende mucho de la unidad económica que se trate, de la organización empresarial o del sector donde se esté realizando la actividad, o del tipo de contribuyente o de agente económico que estamos analizando. ¿De acuerdo? Y lo mismo va a pasar dependiendo de la coyuntura nacional que estamos viviendo hace años. En los últimos meses es evidente la coyuntura que estamos viviendo por la incertidumbre aún de las elecciones y también la coyuntura que se puede prever en los próximos, en el segundo semestre, sobre todo, de este año respecto de
los temas políticos que están muy vinculados a las decisiones que deben tomar las autoridades electorales en los próximos días. ¿Entienden? Entonces, hay todo un escenario muy rico, muy variado para analizar. Pero evidentemente nosotros como asesores, ustedes como asesores, ¿no? O quizás titulares de unidades empresariales, tienen que tener distintas perspectivas, distintos tipos de conocimiento para poder planificar adecuadamente algún hecho concreto que se quiera prever en el futuro, tanto desde el punto de vista de organización empresarial como punto de vista de actuación, por ejemplo, ante la entidad fiscal. Muy bien. En ese escenario puedo compartir con ustedes una visión general respecto a la planificación tributaria, del tema que estamos viendo en estos momentos. Y podemos hablar de una planificación tributaria central y también de una planificación tributaria sectorial. Hay distintas formas de planificar y como premisa general podemos tener estas dos vertientes, la planificación tributaria central y una planificación tributaria sectorial, que pueden ir variando dependiendo de los contextos que hemos estado comentando. Y lo que se tiene que tener en cuenta para planificar tributariamente algunos aspectos de una unidad organizacional, tenemos que tener en cuenta la actuación de la entidad fiscal en casos concretos, ¿de acuerdo?, en la mayor parte de actuación que tiene en la actividad comercial. Entonces, ¿cuál es la función principal del ente fiscal? Es decir, en este caso, si estamos hablando de tributos del gobierno central, de la SUNAT, o si estamos hablando de gobiernos locales, será el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. En las municipalidades donde no haya participación de esta entidad, serán las gerencias tributarias de cada municipalidad, entre otras entidades. ¿De acuerdo? Su objetivo principal es cumplir con las normas tributarias que exijan el pago del tributo, que académicamente se denomina como la obligación sustancial tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, tienen que exigir el pago. ¿El pago de qué? De lo declarado voluntariamente por el responsable de la determinación tributaria. Son los contribuyentes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función principal. ¿De acuerdo? Que en el procedimiento o que haya una discusión en la obligación tributaria respecto de lo que se está pagando es otro escenario, que también forma parte de otra planificación. ¿De acuerdo? Pero cuando ya la unidad empresarial está realizando hechos económicos, se producen los hechos imponibles respecto de la tributación y está obligado a determinar sus obligaciones tributarias, la consecuencia es que pague lo que ha autodeclarado. ¿Entiendes? Y el pago parcial, ¿de acuerdo?, o simplemente la determinación sin pagar implica que sigan los procedimientos administrativos tributarios y que llega a la etapa de procedimiento constitutivo. Entonces, ya cuando el escenario de la obligación tributaria sustancial está dentro del procedimiento de cobranza coactiva, la función del ente fiscal, la función del ejecutor coactivo es cobrar. ¿Qué pasa entonces en este escenario? Y es cobrar, muchachos, porque la ley lo faculta a ello.
¿Y qué pasa en estos escenarios cuando para la unidad organizacional, para el contribuyente, esa deuda, ¿no?, es ilegal o no es la correcta? Ojo, es decir, se está cuestionando la naturaleza de la deuda, no se está cuestionando el procedimiento de cobranza. ¿Entiendes? En principio estaríamos cuestionando el origen de la deuda, pero cuando ya la deuda está en cobranza. ¿Se dan cuenta? Y el actor principal, que es el ejecutor, tiene como función verificar el origen de la deuda. No, ya no, porque ya pasó los procedimientos, las etapas para ello, que es la etapa de determinación, ¿no?, la etapa de exigencia del pago, ¿de acuerdo?, y posteriormente la etapa del inicio del procedimiento de cobranza continua. Entonces, cuando, por ejemplo, las empresas, les comentaba, están en este escenario, pero verifican que del documento tributario están desconociendo el tributo que origina, o la cuantía del tributo que origina la deuda tributaria en cobranza, ¿ya qué puede hacer en este momento? Tiene, evidentemente, todo el derecho quizás de no estar de acuerdo con ello, porque a lo mejor tiene razón. El problema concreto es que ya en el inicio del procedimiento de cobranza coactiva, algo puede hacer concretamente, de manera inmediata, para evitar que siga el procedimiento de cobranza. Esa es la primera pregunta que hay que refrescar en esos momentos que suceda. Y si ustedes revisan la normativa general, ¿cuál es la normativa general, profesor? El Código Tributario. Entonces, revisan todo el procedimiento de cobranza coactiva, ustedes ahí van a corroborar que no es función del ejecutor absorber los cuestionamientos respecto del origen de la deuda, ¿entiendes?, o de la supuesta legalidad. Porque inclusive a lo mejor el contribuyente puede tener razón, pero para discutirlo en ese momento es complicado legalmente, porque no es función del ejecutor absorber cuestionamientos del fondo del origen de la deuda, ¿entiendes? Es algo que sea, evidentemente, muy, muy, muy muy elemental, ¿de acuerdo? Esa causal de nulidad que implica que para el ejecutor siga actuando de esa manera, pueda implicarle para este servidor público, este funcionario, algún tipo de responsabilidad, no solamente administrativa, sino penal, por el ejercicio abusivo de sus facultades. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con ese escenario. ¿Por qué? Porque es muy común, señores, es muy común que cuando ya se notifica un documento vinculado a la cobranza coactiva, el contribuyente recién le tome atención al contenido de la deuda y no en las etapas anteriores en las cuales se debe actuar de manera diligente, en forma oportuna, para evitar que esos escenarios trasciendan e inicien el procedimiento de cobranza coactiva, que evidentemente la ley tributaria le da amplias facultades a este procedimiento de cobranza coactiva para que cumpla el rol fundamental del fisco, que es recaudar. Entonces, en ese escenario de cobranza coactiva, tenemos que prever que la deuda llegue a cobranza coactiva. No reaccionar cuando ya llegó, porque tenemos un espacio de menor maniobra para poder cuestionar la cobranza coactiva. ¿Y eso por qué, muchachos? Recuerden
que una vez notificado el acto administrativo tributario de inicio del procedimiento de cobranza coactiva, existe un plazo de 7 días hábiles para que el ejecutor, vencido este plazo, pueda embargar, pueda trabar medidas cautelares, nos dice la ley. Eso implica realizar embargos. Y de los distintos tipos de embargos que existen, ¿cuál es el embargo más común que hace años la administración tributaria ejecuta? Es la intervención en cuentas bancarias, ¿entienden? De tener fondos, evidentemente, el deudor tributario. No son necesariamente el embargo de bienes muebles, como era en los 90, ¿de acuerdo? Sino lo más concreto y eficiente para el ejecutor coactivo es, evidentemente, la intervención de cuentas bancarias. Y muchas veces los contribuyentes reaccionan cuando ya les embargaron la cuenta. Entonces, es evidente que no ha habido una debida planificación. Entonces, recuerden este primer punto en la planificación tributaria. Hay que evitar que la deuda llegue a cobranza. Bueno, profesor, pero si el detalle es pagar y la empresa no tiene cómo pagar, bueno, entonces habría que plantear la planificación tributaria de tal manera de preverle a la empresa cuáles son los escenarios posibles de continuar manteniendo la deuda pendiente, ¿de acuerdo? En un escenario de que llegue cobranza coactiva. Es evidente que en esta planificación tributaria tiene que haber la posibilidad de, y decisión, de plantear un fraccionamiento. ¿De acuerdo? No es solución rápida cuando ya el ejecutor está dentro del procedimiento de cobranza, recién en este momento pedir fraccionamiento, porque esta es una alternativa quizás que el ejecutor pueda otorgar, si es que pueden conversar con el ejecutor. ¿Entienden? Entonces, hablar de fraccionamiento tiene que ser de manera anticipada. ¿Por qué? Porque el trámite de fraccionamiento demora, por más virtual que sea. Y puede ser que demore, aunque en los últimos tiempos, últimos meses no está demorando mucho, pero nadie nos asegura que después vaya a demorar. Está saliendo en una semana muchas veces, o hasta en menos de una semana, la solicitud de fraccionamiento, la aprobación de fraccionamiento. Ello no implica que volvamos al futuro a lo que sucedía antes de pandemia, que demoraba cerca de 15 días, en muchos casos. ¿Y eso qué implica? Que como demora más de 7 días del procedimiento de cobranza, entonces igual no se embarga. Por más que después de otorgado el fraccionamiento, levanten el embargo, puesto que la intervención ya se hizo y quizás el daño ya se generó, el daño para el contribuyente. ¿Entienden? Entonces, esa planificación tributaria, quizás para enfrentar la futura cobranza, tiene que ver con quizás posibilidad de pedir fraccionamiento, posibilidad de hacer pagos parciales, ¿de acuerdo? Posibilidad de alguna manera, si es que la empresa puede asumirlo, otorgar garantías. Posibilidad, por último, como me comentan en varios foros anteriores, profesor, ¿y la prescripción? Claro, la especulación de la prescripción también, quizás, con las repercusiones que puede plantearse en cualquier momento por esa especulación de la prescripción. ¿De acuerdo? Porque tendríamos que, o el contribuyente tendría que esperar los años que plantea este procedimiento de prescripción para que después oponerle
¿no? Al fisco, que ya no puede exigir el pago o determinar, etcétera. ¿Entiendes? Ya, entonces, hay que estar atento en sobre esos escenarios para poder actuar de alguna manera concreta. Si hay alguna pregunta, por favor, me avisa. Otro escenario que también hay que tener en cuenta, muchachos, es que de acuerdo a las facultades que tiene en el procedimiento de fiscalización el fiscalizador, el ente fiscal, pueden existir verificaciones en cualquier momento. Ustedes podrán entender que ante la cantidad de contribuyentes que existen, nunca el fisco va a verificar a todos. Es imposible. Por eso que la discrecionalidad en la facultad de fiscalización implica que se utilicen medios objetivos y transparentes para programar verificaciones de control tributario. ¿De acuerdo? Sean verificaciones parciales o ¿Te has traído 3 para que te digas? Yo voy a comer uno sean y uno lo vamos a ver. electrónicas o sean de manera presencial. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Disculpen. Me avisan, ¿eh? En ese escenario, muchachos, los contribuyentes están en constante riesgo de que sean verificados, por lo menos parcialmente, en cualquier momento. Y quienes tienen mayor riesgo, evidentemente, son los que generan más ingresos. Ya se darán cuenta en este escenario también cómo se puede planificar de alguna manera esa posibilidad de fiscalización, ¿de acuerdo? De manera empresarial. Continuando con los que le comentaba, ¿no? Entonces, como todos los contribuyentes somos potenciales, ¿no?, a ser fiscalizados, entonces hay que estar preparados para ello, por más que nunca llegue una fiscalización. Y preparados para ello, para poder enfrentar de manera oportuna el sustento necesario que pueda ¿no?, levantar las observaciones que tiene, ¿no?, la administración fiscal. ¿De acuerdo? Entonces pueden haber verificaciones parciales simplemente por un cruce de información o un seguimiento que está haciendo los sistemas del ente fiscal en base a determinadas instrucciones o programas que implementa poco a poco el área de fiscalización, de acuerdo a sus necesidades, o el área de control de la deuda, etcétera, ¿no?, de la entidad tributaria. ¿De acuerdo? Muchas de estas verificaciones parciales se han manejado y se viene manejando en base a cartas inductivas a estos documentos en las cuales una observación, quizás no omisión, sino alguna observación que se ha detectado y que da la oportunidad de regularizar de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, este, por ejemplo, es un tipo de filtro que se puede utilizar para justamente iniciar una planificación si es que no se ha iniciado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y corregir quizás esa observación, si es corregible o simplemente es un sustento que hay que, debidamente motivado, de que hay que comunicar a la entidad tributaria para levantar supuestamente esta carta inductiva. ¿De acuerdo? Otro punto, muchachos, que tienen que tener en cuenta es que levantada o no, ¿de acuerdo?, esta observación o esta alerta de la carta inductiva, no quiere decir que necesariamente vamos a ser fiscalizados. ¿De acuerdo?
Lo mismo pasa cuando se atiende una verificación parcial. Y ojo con el escenario que estamos tocando. Y la empresa o el contribuyente sustenta lo que se le ha exigido en la verificación parcial. O quizás acepta la observación del auditor fiscal, acepta algún supuesto reparo, ¿no? ¿De acuerdo? Que muestra al contribuyente, y el contribuyente a lo mejor para no tener problemas lo acepta. Quizás pensando, o porque el mismo auditor le ha comentado, de que con eso se termina la verificación, ¿ya? Y ya no van a volver a verificar. Y eso realmente legalmente no tiene sustento. ¿De acuerdo? Es más, cuando el auditor fiscal hace esta mención va en contra del procedimiento de fiscalización. En primer lugar, porque el auditor no tiene por qué recomendar nada. Y en segundo, porque va en contra del procedimiento de fiscalización. ¿De acuerdo? Conforme a la ley tributaria, no hay ninguna limitación ni ninguna prohibición para la administración tributaria realice una fiscalización integral cuando ya se realizó una verificación parcial. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro escenario también para plantear nuestras acciones como previsión de una planificación tributaria. ¿De acuerdo? Otro escenario también que hay que tener en cuenta respecto a las fiscalizaciones es dependiendo de la actividad económica que se realiza, ¿no? Comercialización de bienes perecibles y dependiendo de qué bienes perecibles. ¿De acuerdo? Bienes perecibles de primera necesidad, por ejemplo, distinto es la comercialización de pescados y similares, distinto es la comercialización de frutas. ¿De acuerdo? Dependiendo de los bienes perecibles, también se puede plantear de manera distinta las planificaciones tributarias, beneficios, esos beneficios tributarios implicados en esa actividad. ¿De acuerdo? Entonces, es otro escenario también a tener en cuenta para poder programar planificación. Y por último, el tema de fiscalización, podemos mencionar adicionalmente fiscalizaciones, los resultados, inclusive pueden continuar su procedimiento administrativo. ¿Y qué procedimiento administrativo está implicado en los resultados de una fiscalización? Es que el contribuyente pueda válidamente y legalmente cuestionar, ¿no? Contradecir los resultados de esas verificaciones o fiscalizaciones, conforme a los procedimientos administrativos. Y para ello hay que cumplir los plazos. Y hay que cumplir las etapas en los procedimientos. De acuerdo a lo previsto en las normas, en los dispositivos legales, esa deuda, ¿de acuerdo? O esa sanción, si estamos hablando de una infracción, que se está contradiciendo, nunca va a pasar a cobranza colectiva. Porque forma parte del derecho de defensa que tiene cualquier persona respecto a la emisión de un acto administrativo, en este caso tributario. Entonces, una forma de planificar también es evitar, comentábamos, ¿no? Hace unos minutos, que la idea es evitar que la deuda y la cobranza continúe. Entonces, ustedes pueden deducir que también en este segundo aspecto,
respecto de las verificaciones o fiscalizaciones que se puede hacer también para evitar que determinado acto administrativo, sus consecuencias lleguen a cobranza coactiva si es que utilizo los procedimientos legales vigentes para evitar que eso suceda. Entonces tenemos la oportunidad de cuestionar válidamente a lo mejor el acto en base a la contradicción, el acto administrativo tributario, para que sea totalmente definido el alcance de su legitimidad como acto tributario. ¿Entienden? Y se puede hacer válidamente, transparentemente. Una vez que termine todos estos procedimientos, ¿qué procedimientos? Reclamación, apelación, etcétera. Posteriormente, ya podrá ser ejecutable el acto, exigible. Puesto que también recordarán que para recurrir al Poder Judicial, en última instancia de jurisdicción nacional, según la ley del proceso de contencioso administrativo, la deuda es exigible en tema tributario, salvo que se otorgue una caución o una medida cautelar. Pero esa medida cautelar está vinculada a una garantía. Entonces, es un costo financiero que los contribuyentes tendrían que asumir y que no todos tienen la posibilidad de asumir. Y un segundo punto es que sea el juez, es decir, el Poder Judicial, quien acepte esa situación. ¿De acuerdo? Entonces ustedes podrán recordar también que este escenario se ha dado con grandes empresas, ¿no? Que muchas veces se cuestiona, ¿por qué no pagan? ¿Por qué no pagan? Pues simplemente tienen una medida cautelar. ¿De acuerdo? Y están haciendo uso válidamente de los procedimientos legalmente establecidos. ¿De acuerdo? En este caso, vuelvo a reiterar, será el Poder Judicial quien decida, de acuerdo a la evaluación de cada caso concreto, si es que va a aceptar o no ese escenario de que pueda impedir que el fisco realice su actividad de cobranza. Otro punto también, muchachos, que hay que tener en cuenta es qué valores, ¿no?, va a emitir, y cuando hablamos de valores hablamos de cualquier acto administrativo vinculado a una obligación tributaria. ¿Qué valores puede emitir la administración tributaria? ¿Qué valores puede emitir la municipalidad, el SAT, la SUNAT, aduanas, etcétera? Y el valor más común que puede emitir vinculado a una obligación tributaria, vinculado a hechos económicos, es una orden de pago si es que el contribuyente ha determinado y declarado su obligación tributaria como impuesto a pagar y no ha pagado o ha pagado parcialmente. Entonces, el acto muy común, y es más, el acto que debería emitir siempre el fisco, de acuerdo a sus costes, es una orden de pago. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando llega una orden de pago, por su naturaleza, porque hay distintos escenarios para emitir orden de pago, pero el más común es por tributos autodeclarados. Entonces, y siguiendo ese punto, entonces al llegar a una orden de pago, lo primero que tendríamos que revisar es, ¿de acuerdo?, si es que se declaró bien o se determinó bien el tributo. Si es que no ha habido un pago parcial desde la determinación del importe a pagar hasta la fecha de emisión de la orden de pago. ¿De acuerdo? Si es que no se ha rectificado, si es que se ha declarado bien, si es que quizás procede rectificación, etc. Entonces, aspectos a tener en cuenta en el momento que llega la orden de pago para tener la seguridad que es un acto administrativo válido y legítimo. ¿Y esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Condiciones del acto administrativo. Esto no lo encontramos
en el Código Tributario. Recordemos que, desde el punto de vista del derecho tributario y en general del derecho administrativo, se aplica de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo General a la ley tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante también manejar los requisitos de validez que debe contener cualquier acto administrativo. Y esos requisitos de validez, entre otros, están vinculados con la legalidad del procedimiento. ¿De acuerdo? Segundo, con el contenido del acto, que debe ser legítimo, de acuerdo a la naturaleza del documento que se está emitiendo. Otro requisito está muy vinculado a la debida motivación de los actos. ¿Entienden? Entonces, otra forma también de planificar es también, desde este punto, es evaluar todos esos escenarios cuando llegan estos documentos, llegan a ser notificados al contribuyente. Hablamos de un tipo de valor que es la orden de pago, pero hay otro tipo de valores también. Por ejemplo, una resolución de multa o una pérdida de fraccionamiento, que se ha producido en los últimos meses muchísimas pérdidas de fraccionamiento. Por lo menos a mi oficina han llegado muchos. ¿De acuerdo? No sabemos si por el olvido de las cuotas, ya eso depende de cada caso que se sigue, o de la incapacidad de pago por el tema de la pandemia, ¿de acuerdo? U otros escenarios que ya se tienen que ver en el caso concreto. ¿Ya? Entonces, les comento que se están notificando ya desde hace varios meses muchas resoluciones de pérdida de fraccionamiento, lo que implica también prever otros escenarios ante esa, ¿no? ese desconocimiento, ante causales de pérdida de la facilidad de pago y el recálculo de la deuda conforme a las reglas generales de actualización del Código Tributario. Entonces, las multas también son valores que usualmente también se vienen emitiendo, en las cuales también hay que verificar si realmente se han dado los supuestos de afectación de ilegalidad para que legítimamente la administración tributaria pueda determinar la infracción de manera legal. ¿De acuerdo? Y los plazos, muchachos, acá son primordiales. Recuerden que estamos hablando de obligaciones tributarias. Y las obligaciones tributarias, señores, forman parte del derecho público. Porque forma parte de una relación entre contribuyente y Estado. Y como el Estado tiene el poder de exigir el cumplimiento de los actos administrativos, ese es el verdadero poder del Estado. Es que sus actos que emita son exigibles por ley. Es por eso que es muy importante, señores, establecer si esos actos realmente cumplen con la legalidad. Pero yo te digo, pantalón negro, saco negro, camisa. Entonces acá está la vinculación totalmente directa con el derecho, ya no necesariamente con el derecho. Como el Estado es una parte de esta relación pública, el Estado no se puede borrar mucho por eso. ¿No? Va en contra de la sustancia de autoridad y va en contra del objetivo de esta relación pública, que es la recaudación, que es el pago de la obligación tributaria.
Entonces los plazos, señores, los plazos establecidos en los procedimientos administrativos tributarios se tienen que respetar, como cualquier otro plazo del derecho público. Pero particularmente, como estamos hablando de tributación, es mucho más preocupante respetar los plazos, porque el no respetarlos puede ocasionar que la deuda, si estamos hablando de obligaciones pecuniarias, la deuda sea exigible en su último estado, que es cobranza continua. ¿De acuerdo? O que ya no se pueda discutir, simplemente porque se pasó el plazo, por más razón que tengamos. No se puede discutir sin, evidentemente, pagar la deuda, porque si pagamos la deuda podemos discutir todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque ya se cumplió la obligación. ¿Se dan cuenta? Y si posteriormente tenemos razón, bueno, tendrán que devolver. ¿Entiendes? Pero ya hubo un traslado de recursos económicos del privado, del contribuyente, de manera indebida, al Estado. ¿Se dan cuenta? Pero esa condición de indebido se determina posteriormente, no en un inicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchachos, hay que respetar los plazos. Y para planificar, los plazos son elementales. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo concreto era el primer punto que veíamos, el de cobranza activa. Si ustedes tienen claro que con la notificación del inicio del procedimiento de cobranza activa existe un plazo de 7 días para pagar la deuda y posteriormente a este plazo el ejecutor tiene la posibilidad de iniciar embargos, entonces hay que prever qué se puede hacer en 7 días, y realmente en 7 días se puede hacer muy poco si es que no hay dinero para pagar. ¿Se dan cuenta? Por eso la planificación tiene que ser oportuna y previendo todos esos escenarios. ¿De acuerdo? Los plazos para impugnar también son muy importantes, porque así se nos pase un día, ¿de acuerdo?, ya ocasiona consecuencias jurídicas desde el punto de vista de solidez del acto o del documento tributario que contiene alguna deuda. Es decir, simplemente por la esencia de objetivo de recaudación que plantea el Estado, los plazos no pueden ser muy largos. Muy bien. ¿Qué otro escenario también podemos plantear respecto de la planificación tributaria? Veíamos, es el otro escenario que les estoy planteando, que es el sectorial. Bueno, este sectorial, muchachos, se tiene que ver también desde el punto de vista de la planificación tributaria central. Es decir, cobranza activa, verificaciones o posibilidad de fiscalizaciones, los valores que puede emitir el ente fiscal y los plazos que están vinculados en cada procedimiento, dependiendo de quizás el tributo que se trate. ¿De acuerdo? Entonces, en este escenario, el impuesto a la renta, por ejemplo, y dependiendo de la magnitud de la empresa, se vienen produciendo de determinadas revisiones, verificaciones, etcétera, que están muy vinculados a determinados aspectos recurrentes, que es de interés fiscal. En el caso del impuesto a la renta, muy discutible y bastante observable son los gastos vinculados a la generación de la riqueza. Ese denominado principio de causalidad, que la ley tributaria no lo define, ¿de acuerdo?, pero que se habla muchísimo en el ámbito tributario. Sin embargo,
no hay una definición legal de este tema. Entonces tenemos que ir a la jurisprudencia, la doctrina, la práctica tributaria, etc. Entonces, el impuesto a la renta es muy común que las empresas puedan deducir gastos y forma parte, evidentemente, de la sustancia de una imposición a la riqueza de manera equitativa para fin de determinar la renta neta imponible. Las organizaciones empresariales o las unidades económicas tienen la posibilidad de descontar los gastos que haya generado la empresa. Y eso es totalmente razonable, puesto que se tiene que tributar por la riqueza. No puede haber una tributación sobre una base que genere solamente riqueza si es que el Estado no nos reconoce un egreso que esté vinculado a la unidad o a la necesidad de realizar o de generar el ingreso. Entonces, eso es totalmente legal y es razonable. Y es necesario, porque si no, estaríamos afectando, ya no la riqueza, cuando este tributo es a la riqueza, sino estaríamos afectando el patrimonio, que es un distinto tipo de imposición fiscal. Es por ello que las empresas o las personas que realizan actividad empresarial tienen la libertad de hacer gastos. Pero ojo, esta libertad de hacer gastos es una libertad empresarial, pero conforme a la unidad empresarial, pues. No es simplemente gastar por gastar. ¿De acuerdo? Es decir, la empresa tiene que gastar por lo que requiere gastar, por lo que prevé o planifica que ese gasto pueda producir efectos positivos en su actividad económica. Por eso, y si produce algo que no se esperaba, bueno, pero se planificó para ello. Ojo. Y esa planificación implica decisión de la empresa de realizar ese gasto. Ojo, decisión. ¿Cómo acredito la decisión? Si la empresa no es una IRL, sino es una, por ejemplo, sociedad anónima. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién tiene la competencia? ¿Quién tiene la facultad para autorizar eso? Entonces, miren, ahora estamos hablando ya de decisiones de organización societaria. Entonces, tenemos que ir a las normas de la Ley General de Sociedades, que entre otras cosas nos habla de que la decisión se plasma en el estatuto de la sociedad y dependiendo del órgano social que se trate. Puesto que si hablamos de sociedades anónimas que tienen directorio, será el directorio quizás el responsable de hacer ese seguimiento respecto de sugerencia general. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta planificación respecto del impuesto a la renta, vinculado a los gastos, tiene que estar directamente relacionada con la necesidad de hacerlo. Sin embargo, también se plantean en otros escenarios la forma de planificación tributariamente es ¿cómo incremento mis gastos? Y no va por ahí. ¿De acuerdo? Porque se puede hacer, pero se está planificando de manera irregular. Porque se estaría planteando una burbuja, algo que puede caer en cualquier momento, que puede explotar. Y explota porque no tiene solidez, porque no tiene solidez, consistencia tributaria. Planificaciones de muchos eventos de planificación de hace mucho tiempo que justamente buscan cómo incrementar los gastos. No es cómo incrementar los gastos. Es qué es lo que necesita la empresa para gastar. Para sobrevivir, sobre todo a raíz del COVID, para sobrevivir en el mercado. O para sobrevivir ante la incertidumbre que se están dando hace meses por la coyuntura política. O para el riesgo que se viene quizás
por la otra variante del COVID o alguna otra variante que puede llegar en algunos meses, etcétera. Y eso depende también de qué tipo de actividad realiza la empresa. ¿Sí? Entonces miren la libertad que hay de gasto, porque la ley de impuesto a la renta permite gastos que no estén regulados, permite hacerlo siempre y cuando esté vinculado a la generación de la renta o al mantenimiento de la renta. Y en lo que no esté limitado, porque hay un listado de regulación propia de gasto, de limitación, y hay otro listado de prohibición de gastos, lo que no esté en ese escenario es totalmente viable, siempre y cuando tenga el sustento correspondiente y debidamente acreditado. Eso es natural. El Estado no nos va a aceptar algo que de buena intención lo hacemos, pero no refleja concretamente esa buena intención. Entonces, miren la responsabilidad de planificar oportunamente, por ejemplo, este concepto de gastos que es muy, muy recurrente en el impuesto a la renta. Sin hablar de otro tipo de observaciones, como puede ser el costo computable de determinados económicos. ¿De acuerdo? Eso por mencionar un tema del impuesto a la renta, que hay muchos otros. Otro escenario también que está muy vinculado a la planificación tributaria sectorial por tipo de tributo es en la imposición al consumo. Y dentro de la imposición al consumo, el impuesto a las ventas. Impuestos a las ventas. O de alguna manera denominado en otros escenarios impuesto a valor agregado. Y este impuesto a valor agregado implica que lo que se tenga que pagar es justamente esa porción cuantificable de dinero que está vinculado al bien o al servicio, entre otros, como obligación de pago fiscal. Y ustedes recordarán que en el caso de imposición al consumo, en el caso de impuesto general a las ventas o del IVA, quien asume económicamente el impuesto es el consumidor, es el usuario, o sea, nosotros. ¿De acuerdo? Entonces acá hay algo distinto respecto de quizás a una operatividad de impuesto a la renta, porque por esencia son distintos. Mientras en el impuesto a la renta, la empresa o los contribuyentes tienen que hacer un seguimiento de sus ingresos, que son considerados renta gravable para la legislación, y esta renta es la riqueza que ha obtenido el contribuyente de alguna manera, reconocida tributariamente. En el impuesto general de ventas no grava la riqueza, sino grava la actividad, las operaciones vinculadas al campo de afectación, las operaciones económicas, como por ejemplo la venta, o los servicios, o la importación, etcétera, como lo fija la ley. Pero no sale, evidentemente, este tributo del patrimonio de la empresa, sino repercute en quien adquiere el bien o el servicio. En puridad, la empresa solamente traslada el impuesto. Entonces la empresa, de alguna manera, no tendría por qué sentirse afectada por ese tributo, porque realmente el tributo le impone, le impone el fisco, lo impone el Estado, pero lo asume el consumidor. En operaciones o en un punto de vista fiscal, no habría ninguna repercusión, simplemente un mero traslado de lo que obtiene del consumidor
¿de acuerdo? Y lo tienen que trasladar al fisco. Sin embargo, dada su repercusión en las actividades económicas, sí podría sentirse afectada la unidad organizacional, los agentes económicos, por quizás, ¿no?, el grado de disuasión que ese impuesto que tiene que asumir el consumidor puede afectar la decisión de consumir. ¿Se dan cuenta? Es decir, ver el precio final que ya tiene impuesto puede disuadir en algún momento al consumidor de no realizar ese consumo. Y por ahí sí quizás el agente económico se ve afectado. ¿Entiende? Y eso implica que, por eso le decía, la vinculación con la economía y las finanzas públicas, eso implica que el Estado esté en constante revisión de este tipo de impuesto porque puede ocasionar perjuicios en la conducta de los agentes económicos. ¿De acuerdo? Y esto es una corresponsabilidad también de todos los usuarios, porque también los contribuyentes que aplican este tributo, desde el punto de vista gremial, pueden trasladar como gremio esa preocupación por la distorsión quizás de los precios o por la alteración de la conducta de los agentes económicos ante determinados bienes que por años siguen con esa misma tasa impositiva y que a lo mejor repercuten en las decisiones y en los ingresos y en la productividad de estas empresas. Esa sí es una afectación que podría, ¿no?, repercutir en las empresas, en los agentes económicos y evidentemente pueda también repercutir en una planificación tributaria. ¿Qué hacemos? ¿Estamos vendiendo menos? En condiciones normales, evidentemente, ¿no? Hablemos de una época no pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, una preocupación legítima es, ¿qué hacemos? Porque estamos cada vez consumen menos. ¿De acuerdo? Entonces, acá sí hay un riesgo y una responsabilidad del Estado muy grande. Porque una posibilidad es que justamente estos formales se pasen a la informalidad o parte a la informalidad. O estas operaciones, ¿no?, se realicen de manera informal, que eso es lo peligroso. Peligroso no solamente para el fisco que recauda, sino peligroso porque están tomando una actitud informal, siendo ya formales. Eso es más peligroso. ¿Entienden? Ya no solamente recaudar, porque a lo mejor lo que recauda un grupo no es significativo para la recaudación nacional. Eso no debe ser el interés primordial, sino es el cambio de actitud. Eso es lo perjudicial. ¿De acuerdo? Y recuerden también, muchachos, que este importe por pagar, que es un traslado de la carga económica que asume el consumidor, no va directo al fisco, sino que se deduce de ese IGB, de ese impuesto, que el contribuyente, o que la empresa, mejor dicho, también lo cubre cuando es consumidor y adquiere a sus proveedores, por ejemplo, algún tipo de bien o servicio. Es decir, se paga la diferencia. Por eso es que sí no importa pagar, porque el impuesto está en cada operación económica. Lo que se traslada al fisco es la operación matemática entre el débito fiscal y el crédito fiscal. La diferencia es lo que se declara al fisco. ¿De acuerdo? No todo el IGB. Y recordemos que el IGB está en cada operación. Entonces, lo que hacemos mensualmente o en la determinación de la obligación del IGB, lo que hacemos es acumular impuestos por ventas, acumular impuestos por compras y trasladar la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con ese escenario.
¿Cómo podemos planificar? Hay muchas opciones para planificar, dependiendo del tipo de empresa y las actividades que realiza respecto a estos escenarios. Y recordemos que para deducir las compras, el IGB, el impuesto en las compras, tenemos que cumplir muchos requisitos. ¿De acuerdo? Requisitos que ha impuesto el Estado hace mucho tiempo. ¿Y que perjudica, profesor? Claro que perjudica. Es evidente que perjudica al agente económico. Porque por naturaleza, bueno, el crédito fiscal se tiene que utilizar sí o sí, por esencia de doctrina de imposición al consumo. Pero que el Estado tiene toda la facultad de poner limitaciones de acuerdo a los controles que deben realizar. Si ustedes revisan la ley del IGB, hay 5 requisitos para el crédito fiscal, pero no son los únicos, pues, porque hay otras normas que nos exigen más requisitos. Ya 5 son bastantes. Que llegan a 7, 8, etc. Y basta que uno no cumpla y ponemos la comisión de crédito. Entonces ya no hay ese traslado que mencionábamos hace unos minutos, ¿no? Sino que ahí sí lo está asumiendo una parte el empresariado. Y quizás por una formalidad, ahora que hablamos de formalidades, está de moda hablar de formalidades en estas últimas semanas. Y por una formalidad va a perder el crédito. Claro, porque la ley lo establece, profesor. Claro, es legal. ¿Hasta cuándo? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto debe estar en constante revisión, porque puede ocasionar una distorsión de conducta en los agentes económicos. Y distorsiona, evidentemente, la legitimidad del cumplimiento de obligaciones tributarias de los agentes económicos. La responsabilidad del Estado, del fisco, hacer un continuo control y apreciación de cómo va cambiando las actitudes de los agentes económicos, de cada sector, etcétera, dada su trascendencia en las fiscalizaciones, el éxito de las fiscalizaciones en estos casos, ¿no? ¿Qué éxitos han tenido el Tribunal Fiscal? ¿Qué éxitos han tenido el Poder Judicial, etcétera? Y cómo se puede proyectar ese escenario para evitar que los agentes económicos sigan omitiendo o propiciar que cumplan. Ese es el punto principal, ¿no? Porque estamos hablando de lo que se ha detectado. Y lo que no se ha detectado, es decir, lo que se ha podido verificar o fiscalizar. Y lo que no se ha fiscalizado, se dan cuenta. Entonces, ojo con el escenario de crédito fiscal. Es muy importante que el contribuyente, por regla general, no pierda el derecho a deducir el crédito fiscal. Pues para eso tienen que llevar varios controles, sí, es un costo adicional paralelo que tiene que asumir. Realmente no lo asume, quien lo asume al final es el consumidor. Todos esos costos adicionales de control administrativo, de alguna manera se pasan al consumidor, es decir, a todos nosotros. Pero debe ser particular observación de eso. Y para las unidades empresariales, para los contribuyentes, prever todo ese escenario porque son costos reales que tienen que asumir. Costos reales, y el costo no solamente es el costo de dinero, sino un costo que es muy importante, que a veces no se toma en cuenta, que es el tiempo. Ese costo no se puede recuperar. Es un costo muy alto. Y ese tiempo puede implicar luego, como ha sucedido en muchos casos, la desazón en apostar o seguir apostando en el mercado y simplemente el cese de actividades, porque no llegan ni siquiera a liquidarse. El cese de actividades, que es un riesgo porque no se está por el valor al mercado, al mercado. Es un riesgo para nuestras sociedades que se plasman en la iniciativa privada como motor de crecimiento y que es lo real. ¿De acuerdo?
Los dos últimos puntos están vinculados a lo que ya habíamos comentado. Por ejemplo, los valores emitidos por la Administración Tributaria, similar al caso que estábamos mencionando respecto a la planificación tributaria central. Es decir, sea por impuesto a renta o por IGB, ejemplos concretos que hemos mencionado, muy recurrentes, tema de gastos, tema de costo, ¿de acuerdo? O el caso de IGB, por mencionar uno, el tema del crédito fiscal. Ante estas observaciones, quizás que se puedan determinar, el Estado puede emitir, o el fisco puede emitir valores. ¿Qué tipo de valores? Hemos hablado de la orden de pago, u otro valor aquí podría ser una resolución de determinación si es que había una verificación por medio y se ha desconocido, por ejemplo, el crédito fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, en este tema del crédito fiscal, que es bastante amplio, hemos comentado parte central, parte muy importante, es la debida acreditación del crédito fiscal. Y muchos de estas acreditaciones tienen que ver con formalidades que el contribuyente tiene que cumplir. No obstante, tener derecho a utilizar por esencia del valor agregado del IVA, que es la esencia de este tipo de tributo al consumo. El IGB en Perú, IVA en Brasil, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿cómo hacemos para no perder el crédito fiscal? ¿Qué controles internos la empresa tiene que respetar? Tiene que cumplir adecuadamente para hacer seguimiento de los 8 o 7 requisitos que existen vinculados al crédito fiscal. Y por no cumplir esos controles, me someta quizás a una observación y a un desconocimiento del crédito posteriormente. Entonces, acá ustedes se dan cuenta que los procesos de control son muy importantes y eso depende de cada empresa o de cada contribuyente. Y es en base a esa revisión en las cuales, sea por sistemas o sea por verificaciones concretas, verificaciones parciales o integrales, en que se pueden emitir determinados valores en base al seguimiento de estos dos tributos muy importantes en la actividad empresarial. Y los plazos, señores, muchachos, son evidentes que son importantes. Los plazos, por ejemplo, para la determinación de la presión tributaria, que son rotativos, dependiendo del último dígito del RUC. Hace mucho tiempo se propuso, por ejemplo, una propuesta normativa, una propuesta de ley en el Congreso para que los plazos sean únicos para los contribuyentes, porque se pueden, ante un control irregular, se les puede pasar el plazo por un día porque creyeron que era similar al de hace 2 meses o al mes anterior. Y va rotando de acuerdo al último dígito del RUC. Ya hace más de 10 años más, 12 años, 14 años, una propuesta en el Congreso para cambiar el Código Tributario y establecer un plazo fijo. ¿Para qué? Para que el contribuyente ya sepa siempre cuándo le va a tocar. Sin embargo, eso se discutió en su momento y no prosperó porque, de alguna manera, lo que está vigente es quizás lo más equitativo. Alguien puede tener mejoras, pero quizás es lo más equitativo entre todos los contribuyentes para que todos tengan en algún momento en el transcurso del año cierta equidad respecto al tiempo de declarar, en que a todos les toque en algún momento más días, a otros les toque menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, este plazo vinculado a la determinación es muy importante porque el primer riesgo es asumir los intereses moratorios. El segundo, dependiendo de la obligación, es que esté vinculado a algún tipo de infracción. Por más que haya facultad discrecional para no sancionar, eso puede pasar en cualquier momento, ojo. Esa discrecionalidad para no sancionar puede cambiar en cualquier momento. Y a lo mejor las empresas ni se enteran.
están pensando que no lo van a sancionar porque están incumpliendo los plazos. Y la idea no es incumplir porque hay una discrecionalidad de no sancionar. La idea es cumplir los plazos. Ese es el punto. ¿De acuerdo? Si va a haber discrecionalidad para no sancionar, entonces mejor que no haya infracción. Porque mal acostumbramos al comportamiento de los agentes económicos. ¿De acuerdo? Otros plazos vinculados de los que hablamos en el anterior punto de la tributación, de la planificación tributaria central, está muy vinculado a los procedimientos administrativos, ¿de acuerdo? Que son los mismos en estos casos. Cumplimiento de plazos en general, cualquier procedimiento administrativo vinculado a una verificación, a una fiscalización, o dependiendo de qué repercusión tiene el impuesto a la renta para determinadas empresas agrarias, exportadoras, etc. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta esos plazos porque son primordiales y pueden contener consecuencias jurídicas inmediatas que pueda complicar mucho más el accionar empresarial. ¿De acuerdo? Muy bien. Rápidamente hemos visto dos escenarios muy importantes que les va a permitir tener una mejor visión respecto de la planificación tributaria, que se puede plantear en cualquier momento y sobre todo anticipadamente y les pueda coadyuvar a su profesión o actividad profesional. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bien. Si no hay alguna pregunta concreta, hasta aquí llegamos a la exposición de hoy. Espero que les haya servido y que haya sido de mucha utilidad. ¿De acuerdo? Agradezco una vez más a la entidad académica Prentix, al doctor William Zabaleta por la invitación. Les auguro éxitos ante esta modalidad de compartimiento de conocimientos que es muy importante y necesario para nuestra sociedad. En ese escenario me despido, muchachos, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su presencia. Ha sido un gusto compartir con ustedes y hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho.